buenas tardes, bienvenido, bienvenida un día más a este nuestro punto de encuentro de cada tarde aquí en Huelva Televisión. Tarde del miércoles, llegamos ya al ecuador de la semana y lo vamos a hacer hablando de propuestas musicales y también de propuestas literarias. Hablar de las caras de Huelva es hablar nada más y nada menos que de la memoria personal, de la memoria sentimental de nuestra ciudad. 17 años después del comienzo de este gran proyecto, Diego Lopa publica la 9ª edición de su libro Las caras de Huelva. Y ha venido aquí Diego Lopa, gran compañero, amigo de esta casa, para presentárnoslo, para hablarnos de todas las novedades que trae la 9ª edición de Las caras de Huelva. Por eso le saludamos a esta hora de la tarde. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes, querida amiga. Bueno, te recibimos prácticamente en tu casa, vamos, en la que es tu casa, esta Huelva Televisión. Salí ayer tarde, estuve ahí grabando mi programa. Justo ayer tarde, pero hoy vienes a presentarnos la 9ª edición del libro de Las caras de Huelva, como decimos, un proyecto que empezó hace 17 años y que continúa en forma de libro, no solo en forma de ese programa que vemos aquí cada noche de viernes en Huelva Televisión. Pues mira, si a mí me hubieran dicho en diciembre del 2009 que hoy íbamos a estar presentando la 9ª edición de un libro que me sacó la universidad y que procedía de un programa que yo tenía en Uniradio, la emisora de la universidad, que se llamaba Las caras de Huelva, que a mí se me ocurrió un buen día recordar cómo era la Huelva que yo me había criado, que yo había conocido, y da la casualidad, porque el mundo está lleno de casualidades o causalidades, y entró el entonces rector, Francis. Saludó, dice, me voy rápido que tengo que firmar, pero veo que se queda en control escuchando todo el programa. Y cuando terminó dice, me he quedado porque me ha encantado lo que está haciendo, ¿me puede dejar el guión? Y ya continuamos hablando, y uno de los días que yo lo avisé, porque venía el obispo al programa, y yo siempre que llegaba alguien de ese calibre avisaba protocolo, dice, he pensado, si a usted, nos hablábamos de usted, si a usted le parece bien, hemos pensado en la universidad hacer un libro con estos artículos que usted publica. Digo, hombre, yo encantado. Y el resultado fue, lo he traído por curiosidad, el resultado fue esto, que esta es la primera edición. La primera edición de Las caras de Huelva. Sí, que además tenía hasta un CD, y en mi voz yo leía el libro completo. Lo que pasa que desde este libro hasta el que vamos a presentar mañana, pues no solo han pasado 17 años, sino que este tenía, y no me quiero fiar de la memoria, 60 capítulos, este tiene 73, este tenía 78 imágenes, este tiene 194, tiene 314 páginas y tiene una grandísima novedad, y es que he reunido a 5 grandes pintores de Huelva para que sustituyan las fotos por pinturas suyas. Vamos a hablar de esas ilustraciones porque son la parte más novedosa de esta edición de Las caras de Huelva, Diego, pero 17 años después siguen apareciendo en Huelva historias que merecen la pena ser contadas. Bueno, ten en cuenta que yo, más que buscar historias nuevas, lo que hago es rejuvenecer historias viejas. Y yo creo que el misterio del libro y la cercanía del libro con el lector y con el telespectador, y antes en la radio, yo creo que está que no utilizo archivos, utilizo simplemente mi memoria y mis vivencias personales. Muchas veces aquí mismo en esta casa, en el programa, cuando hablamos de un restaurante, de un cine, y digo el nombre del portero, de los camareros, yo creo que ese es el kit que tiene el programa y que tiene el libro, que es la cercanía mía de cosas que yo realmente he vivido. Seguir buceando de alguna forma en nuestra historia. Hemos dicho, no encontramos historias nuevas, pero sí que dentro de esa memoria colectiva y sentimental que guardan no solo las fotografías, sino los testimonios de, por ejemplo, todas las personas que pasan por Las caras de Huelva, sí que se encuentran historias, si no nuevas, sí desconocidas para mucha gente. Sí, eso sí, porque claro, yo profundizo en una historia y los invitados generalmente son toda la gente muy huelvana, como se ha dicho siempre, y claro, pues cuenta sus anécdotas, sus vivencias, sus recuerdos, y aportan algunas veces inclusive, porque yo tengo una colección fotográfica de más de 30.000 imágenes de Huelva. Entonces, sí tengo que decir que hay muchísima gente muy generosa que a mi correo me mandan, a mis archivos me mandan fotografías, con lo cual aportan al programa sus conocimientos, sus recuerdos, sus anécdotas, pero vamos, yo fundamentalmente me guío por los míos, por lo que yo he vivido.
entonces, Diego, podemos decir que de alguna forma el proyecto de Las Caras de Huelva, el libro, el programa, es un proyecto, sí que es verdad que conducido, escrito en este caso por Diego Lopa, pero que nace un poco de todos y cada uno de los invitados, de los onubenses, de las historias que allí se recogen. Hombre, yo traigo a los invitados, vienen dos tipos de invitados, invitados muy mayores, que recuerdan lo que conocieron y ya no existe, y últimamente me llama la atención, inclusive ha venido algunos, pero que por la calle, además de pararme personas mayores, me paran también gente joven, porque han escuchado hablar de la Fuente Magna. Tú has escuchado hablar de la Fuente Magna y no lo has conocido. Tú has escuchado hablar del campo de fútbol del velódromo y no lo has conocido. Entonces, siempre digo en los programas que el programa le trae recuerdo a los que lo conocieron y curiosidad a los que quieren conocerlo. Entonces, esas son las dos vertientes del programa. Pero es cierto que muchísima gente me escribe al programa, colabora, me da datos, y hay veces que inclusive decimos, no recordamos esto. Por la noche cuando llego a casa, en la página del programa tengo mucha gente, eso que arriste, que no recuerda usted, era tal o cual cosa. O sea que yo encantado de la ayuda que recibo de muchísima gente. Es bonito que se retroalimenta en muchos sentidos. Decimos que este libro, la 9ª edición de Las Caras de Huelva, será presentado mañana en la sala José Luis García Palacios de la Fundación Correcto. Caja Rural. Presentación a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, sí. Y es muy novedosa porque yo ya no pensaba, a esta altura, no pensaba hacer nuevas ediciones, pensaba hacer reeditar, pero la Caja Rural del Sur, que tiene conmigo muchísimos detalles, pues ofreció hacer una 9ª edición ilustrada, y por vez primera, además de fotografías, van 21 pinturas de pintores muy conocidos de Huelva. Hablo de Juan Carlos Castro, hablo de Pedro Rodríguez Cruzado, hablo de José Andrés Espuela, hablo de Antonio María Peralto, hablo de David Morales, y son un cuadernillo que está perfectamente en el centro del libro. El libro es este, y en el centro del libro pues van las pinturas, con lo cual tiene una aportación artística. El libro, como veréis, la evolución que han tenido de un tamaño a otro es considerable. Es considerable, ¿no? Este tiene muchísimos más capítulos, ya te digo, más de 100 y pico fotos más que este, tiene casi 100 y pico de páginas más, en fin, que ha ido evolucionando, y yo estoy encantado porque todas las portadas eran prácticamente iguales, y estoy encantado con la que Niebla y Rafa Pérez ha hecho para esta 9ª que vamos a presentar mañana, y tengo la satisfacción de que me va a presentar quien me presentó la primera edición, Francisco José Martínez López, Francis, que entonces era rector y hoy es catedrático de la universidad, y yo encantado de que sea él quien me la presente. Qué bonito que este proyecto empiece y termine de ese círculo con esta última edición, que no sabemos si será la última, pero sí que es la última que tenemos. Diego, quería detenerme un poco en el tema de las ilustraciones, que como decimos es la principal novedad que presenta esta 9ª edición. Me has hablado de las fotografías, de las ilustraciones, de lo que aporta de novedoso a este libro. Sí que es verdad que la ilustración de alguna forma nos permite también visitar una Huelva que ni siquiera quedó reflejada en fotografías, ¿no? Sí, porque hay una cosa muy curiosa, y es que los dibujos que ha hecho Antonia María, pues es de personajes muy populares, ahí los tenemos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Arturito, los de mi quinta los hemos conocido porque era un hombre, digamos la palabra loco, porque estaba en La Morana, que era donde no había psiquiátrico, era La Morana en la subida del Conquero, que iba por la calle con una vara como tenía ahí y andando a una velocidad tremenda. Por ejemplo, mira, bueno, esta es La Palmera, qué curiosa visión de La Palmera que tiene Pedro Rodríguez Cruzado. Anteriormente vimos uno de Juan Carlos Castro, que era un teatro que había, que yo no lo conocí, un teatro que había en la calle Puerto, donde lo que recordaremos los de mi época es que allí estaban unos almacenes de almacenes Arco, valga la redundancia, y antes había habido ese teatro que ha salido, y este es Arturito, que iba con su vara, los niños se paraban a mirarlo,
En el dibujo es muy familiar porque está muy cerca. Los críos no nos atrevíamos a acercarnos tanto a Arturito, íbamos detrás de él y él no era agresivo en absoluto, pero él iba con su palo girándolo a una velocidad tremenda y los chiquillos pues íbamos detrás de él porque es una cosa que llamaba mucho la atención. Entonces esto no lo ha conocido mucha gente. Hay algunas fotos compuestas de él, pero no fotos reales, y entonces Antonio María pues lo que ha hecho ha sido dibujarlo, porque realmente está muy bien dibujado, así es como era él. Eso, el visitar una Huelva que ni siquiera quedó reflejada en nuestra fotografía. En el caso de estos personajes, no. Mira, este es de David Morales, hijo de torero, su padre Quitín fue novillero de la Plaza de Toros, y con el cabezo detrás una Plaza de Toros que ya no existe. Bueno, existe en el sitio, pero completamente diferente. Entonces ha recogido esta fotografía, esto de una fotografía que yo le facilité, y hace esta instantánea de la Plaza de Toros que hoy día no tiene nada que ver con la actual. ¿Qué más ilustraciones podemos encontrar? Hemos visto la de... Pues mira... La de ese teatro, veíamos también... Mira, por ejemplo, el águila de la placeta, porque Andrés Espuela con su cubismo, pues la verdad es que tiene varios dibujos aquí, tiene esto, tiene uno precioso delante del barrio obrero, te lo busco, delante del barrio obrero con la Victoria. Preciosas. Son preciosas. La iglesia de la Concepción. Diego, ¿qué ilustración de las que han propuesto para esta 9ª edición de Las Caras de Huelva te ha emocionado especialmente o te ha llegado especialmente? Pues mira, especialmente la imagen de las dos. Una, esta, que es el faro de entrada de Huelva, porque durante muchos años lo llevó mi familia, mi abuela Milagros, y porque yo, esto está en el Picacho, en Mazagón, y porque yo iba a pasar los veranos y las navidades para ver a mi abuela allí, y entonces para mí esto me trae muchísimos recuerdos. Era cuando no había carretera entre Palos de la Frontera y el Picacho, y cuando no había puente todavía. Entonces esta y la de Pedro Rodríguez de la Palmera, porque era el sitio que en los años 60 las reuniones de chavales y chavalas, pasábamos todos por allí para los colegios, el colegio francés, los maristas, las esclavas, el instituto, la escuela de magisterio. Era el sitio donde nos citábamos y donde nos veíamos. O sea que todas me traen muchos y muy buenos recuerdos, pero estas dos quizás especialmente más. Diego, hemos hablado de las ilustraciones, estamos hablando de este libro, y es inevitable pues que este libro nos lleve a todos al programa que, como decimos, compartes con nosotros, con esta casa, con Huelva Televisión, cada viernes aquí. ¿Cómo se han retroalimentado a lo largo de todas estas ediciones, de estos 17 años, esos dos proyectos, el programa de televisión y las distintas ediciones de los libros? Bueno, el programa de televisión se ha retroalimentado del libro, porque lo primero que salió fue el libro. Cuando salió el libro yo tenía el programa, pero radiofónico, en Unirradio. El libro lo editó la universidad, yo estaba en la emisora de la universidad y tenía un programa en directo además que se llamaba Del Rosa al Amarillo, como la película, y una de las páginas de Del Rosa al Amarillo se llamaba Las Caras de Huelva. Y pasó esa anécdota que he contado al principio, de llegar casualmente al rector, verlo, gustarle, proponerme el libro, y a partir de ahí, aparte de una gran amistad que ha nacido y que mantenemos los dos, pues nació este libro más pequeñito, que ha ido evolucionando en tamaño. Las portadas han sido casi todas iguales, hasta ahora que Niebla ha roto moldes y ha hecho esta otra tan... Siempre con esta cara, que le podía decir a mi madre cuando me hizo esta foto en Foto Baez, que estaba en la calle Concepción, que la foto iba a tener tantos visionados, la foto de su niño bien peinadito. Qué bonito, además qué bonito recuerdo, y que siempre esté presente en estas portadas de todas estas ediciones. Diego, después de tantos años, entrevistando a tantos onubenses, buceando tanto en su historia, ¿qué es lo que has aprendido de los onubenses, de su forma de ser, de su forma de relacionarse con la historia de la ciudad? Bueno, pues yo creo que los onubenses tenemos un sello un poco especial. Somos gente cercana, hospitalaria, entregada, buenos amigos, gente paciente. Yo creo que el onubense es una persona muy especial.
Yo solo le pongo una comparación, porque quizás porque pasé parte de muchos meses viviendo en Cádiz, lo comparo un poco con el gaditano, pero el onubense, pues nos estamos acercando a los 500 programas aquí en esta Santa Casa, desde que empezamos en 2010, y al principio no venían invitados, al principio era un compañero, durante mucho tiempo fue Ana, luego también estuvo Antonio, José Ángel, Kiko, o sea, ellos iban, y yo era el que respondía a las preguntas de ellos. Y hubo un momento determinado en que llegó esta chica Toscano de directora y me dice, mira Diego, vamos a sacar el programa de Gran Vía, porque el programa, no lo he dicho, el programa era en directo dentro de Gran Vía, un programa muy parecido a este que estamos ahora haciendo. Y dice, vamos a ponerlo la noche de los viernes. Entonces ya el programa llevaba 5 años. Y a partir de la noche de los viernes fue cuando se cambió el decorado y cuando empezaron a venir los invitados. Te puedo decir que han pasado aproximadamente mínimo 300 invitados por el programa. Y el programa está acercándose al programa número 500. Y yo veo que tiene un gran índice de audiencia, porque yo la verdad es que la cantidad de gente que me para por la calle, gente que yo no conozco, para hablarme del programa, es una constante. Pararme para preguntarme, para hacerme comentarios del programa, para felicitar, con lo cual, bueno, pues me da no la sensación, la certeza de que el programa tiene seguimiento, tiene seguidores y gusta. Y Diego, después de 500 programas, casi 300 invitados, ¿sigue habiendo historias que te sorprenden cuando llegan aquí, que no conoces, tú que conoces tanto Huelva? Hombre, la verdad es que poca, pero vamos, sí, de vez en cuando hay alguien que dice, oye, por cierto, ¿te acuerdas, conociste tal cosa? Sobre todo en personas que son mayores, ¿no? Y me descubren cosas que evidentemente yo no conozco. Además tengo algunos seguidores como José Antonio Blanco, que cuando tenemos una duda, cuando yo llego de noche a mi casa, el día que se emite el programa, cuando llego de noche, la duda que yo tenía ya me la está resolviendo. Esa Virgen es tal, esa procesión es en tal sitio, en fin, yo siempre, y no quiere venir al programa. Ya le he dicho, nunca ha venido. No ha venido, ni quiere venir, y se lo he dicho muchísimas veces, pero sigue siendo... Vamos, ya hasta me avisa. Mira, una anécdota de esta semana es curiosísima. Yo he estado aquí varias veces hablando de cine, que la primera película que yo vi para mayores de 16 años fue Bus Stop, una película de Marilyn Monroe. Y esta semana pasada la estaban poniendo en la 2 y él me mandó un mensaje y dice, Diego, están poniendo Bus Stop. Lo escuchaba en el programa y digo, ahora mismo voy a verla. O sea que sí que aportan. Aportan mucho. Diego, ¿qué va a descubrir? Me hablabas antes de la gente joven que también se interesa por el programa y tiene pues esa inquietud por la historia de Huelva. ¿Qué va a descubrir, por ejemplo, un joven de 20 años que abra esta nueva edición? Pues descubre una nueva Huelva. Y si quieres te pongo a ti de protagonista. ¿Por ejemplo? Pues porque te descubriría la Fuente Magna, te descubriría el templete antiguo de la música, te descubriría los cines de verano. Mira, curiosamente, antes de ayer, Ana Gil me hizo una entrevista en la cadena SER por la presentación del libro y me dice, bueno, ¿y los cines de verano? Y digo, pues mira, Ana, no sabes que donde estamos ahora mismo había un cine de verano. En el solar del cine de verano han levantado el edificio donde está la cadena SER ahora mismo. ¿Allí en la calle Méndez Núñez? En la calle Méndez Núñez. Allí había un cine de verano, era el Central Cinema. Luego, si caminabas un poco hacia abajo, en la placeta donde está ahora Cortefiel, había otro cine de verano, el Terraza Palacio. En La Palmera había otro cine de verano, el Cinema Par. A ti te sorprendería si yo te digo que en verano, entre cines de verano e invierno, había en Huelva casi 30 cines. 30 cines. 30 cines. Y ahora no tenemos ninguno. Ahora ninguno. Bueno, en la ciudad ninguno. Están las plataformas, pero 30 cines, y además no había televisión, con lo cual si te gustaba el cine en verano, pues lo tenías fácil. En el centro tenía mucho, estaba el Cine Colón, que estaba frente a la 11, estaba estos que te he nombrado, estaba en el estadio había otro, en la Isla Chica había varios cines de verano, estaba el Cine Isla Chica, el de Lodiel, el Apolo, en el estadio había un cine de verano, igual que en la Plaza de Toros, o sea que fíjate, hasta cerca de 30 cines. Una Huelva que ha cambiado mucho, tú precisamente que tanto buceas en nuestra historia lo sabes, es indudable que la ciudad ha cambiado, que ha evolucionado. ¿Dirías que ha evolucionado a mejor
o a peor? Pues es una pregunta curiosa. A mejor en muchas cosas no podemos comparar, por ejemplo, la zona de las colonias o de que cuando caían 4 gotas, que ya era un inmenso barrizal, o la zona de Viaplana, que eran calles de tierra. Pues no podemos comparar con lo que hay ahora. ¿Qué quieres que te diga? Que los que ya tenemos unos pocos de años a las espaldas, pues también añoramos aquella Huelva. Yo la añoro. Ahora ir a la Punta del Sebo se va dando un paseo. Nosotros íbamos en tren, había un tren que nos llevaba a la Punta del Sebo, que costaba 1 peseta y 2 reales a los pequeños. Entonces esas cosas las echas de menos. No había las facilidades que hay ahora de viaje. Yo siempre pongo una anécdota, y esto es aplicable a más, pero muy en Huelva. La primera vez que yo fui a Madrid, en el año 55, fue un premio que dieron a los niños que habíamos terminado primero de bachiller o de peritaje mercantil y habíamos tenido mejores expedientes. Tú sabes que nos montamos en Huelva por la mañana, tardamos lo menos 3 horas en llegar a Sevilla, salimos de Sevilla a las 2, las 3 de la tarde, llegamos a Madrid a las 4 de la tarde del día siguiente. ¿Del día siguiente? Del día siguiente, porque era el tren correo que paraba en todas las estaciones, en todos los apeaderos, paraba para dejar el correo, para recoger el correo. Y tú te aclimatabas, y eran vagones de madera, sentados en madera, pero bueno, es lo que había y te aclimatabas. Y ahora, pues yo cuando escucho, dices que el AVE ha llegado, o el tren ha llegado con media hora de retraso, digo, pues fíjate. Hasta más de 24 horas. 24 horas, pues. Y eso lo puedes trasladar a Huelva también. Hay muchas cosas, la gente que somos ya muy mayores, echamos de menos muchísimas cosas. En Huelva, los conciertos, en la Plaza de las Monjas los domingos, en los jueves por la noche en la Plaza de la Merced, en el templete que desapareció. La verdad es que ahora ha quedado muy bien la plaza, muy despejada, pero el templete que había allí en medio de la plaza, los jueves por la noche había siempre conciertos. Era todo más familiar, nos conocíamos casi todo el mundo. La Semana Santa era más cortita, más pequeña, había muchísimas menos cofradías. El domingo de Ramos estrenabas algo para que no se te cayeran las manos, era cuando abrían las heladerías, en fin, era distinta. Los que hemos tenido la suerte de vivirla, paladeamos una Huelva con un sabor y un olor distinto. ¿Y crees que tenemos suficiente apego a la memoria de lo que fuimos, a todo lo que Huelva era? ¿Que hay apego a la memoria en esta ciudad? Yo, a través del programa, estoy comprobando que sí. Estoy comprobando que sí, porque la cantidad de gente que me escribe en la página del programa, la cantidad de gente que ve el programa, tanto a través directamente de nuestra cadena como del canal de YouTube que yo tengo, como el blog, que aunque lo tengo un poco abandonado, pero el otro día me llevé una sorpresa porque hacía tiempo que no miraba las estadísticas y iba por las 280.000 visitas. Entonces eso quiere decir que la gente sigue, pero no solo aquí. Yo tengo muchísimos seguidores de gente de Huelva que se emigraron a Alemania, Francia, Italia, Sudamérica, mi familia en Sudamérica, que ven el programa nuestro y les recuerda la Huelva que conocieron, la que ya no existe. Yo creo que sí. Diego, vamos a recordar que este libro, la 9ª edición de Las Caras de Huelva, se presenta mañana a las 7 de la tarde en la sala José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, que además, Diego, si no me equivoco, hay una primera tirada de unos 150 ejemplares que van a ser distribuidos allí mismo con un fin solidario. Cuéntanos. Sí, bueno, son 125 la primera tirada, y entonces en un gran detalle de la Caja Rural del Sur. El libro, no sé lo que podrá costar, pero sí, cuando esté a la venta en librerías, y va a costar bastante más de 20 euros, pero en la presentación va a costar 10 euros. Este libro parece increíble, pero va a costar 10 euros. Y estos 10 euros van directamente a Honest Down. Ellos, a Honest Down, serán los que estén allí, no vendiendo, porque esto no es una venta, es un donativo. Dan el donativo de 10 euros, que es lo que te cuesta un refresco. Y te llevas este espléndido libro de Las Caras de Huelva, con 21 pinturas de gente muy conocida de Huelva, y se ayuda también a una causa solidaria como es a Honest Down. Pues Diego, tendremos que cerrar, por lo menos cerrar el círculo con una décima, ¿no? No lo sé, porque
siempre me dice, ¿vas a seguir, vas a dejar el programa? Y yo siempre digo, uy, estoy cansado, es que llevo ya... y digo una frase de Forges, que digo que me quiero jubilar de la jubilación, pero no lo sé, no lo sé. Yo de todas maneras, mira, os voy a dejar este ejemplar y os pongo aquí que para mis compañeros de Huelva Televisión con el agradecimiento por 16 temporadas de ayuda en mis caras de Huelva. Y este para vosotros. Pues nosotros te lo agradecemos mucho, Diego. Te agradecemos mucho este regalo, no solo este libro, no solo todo este trabajo recopilatorio que haces promulgando la memoria de Huelva, que para muchos es la única forma de asomarse a esa Huelva que no conocieron y que, bueno, y que todos de alguna forma atesoramos un poco, sino que también te damos muchísimas las gracias por el trabajo que haces en nuestra casa, en Huelva Televisión, por este programa magnífico que sabemos que es una de las joyas de la casa y que valoramos mucho, no solo la audiencia, sino también todos los trabajadores, todo nuestro equipo. Pues muchas gracias, encantado. Ya llevo aquí la friolera llegué en 2010, pues van para 17 años, llevo aquí ya. Os he conocido a muchos, llegar, estar, salir, gente joven como tú, con ganas, con ilusión, y para mí es una satisfacción. Creo que me llevo bien con todos vosotros y siento que me tenéis cariño, porque lo siento aquí, siempre dispuesto a cualquier cosa que tengáis que colaborar. Y yo pues muy satisfecho de estar y del cariño que me demostráis. Por eso os dejo el libro. Diego, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Nos quedamos con esa fecha, ya sabe usted, mañana a las 7 de la tarde en la Sala José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur. Presentación de la 9ª edición de Las Caras de Huelva. Además, por 10 euros se lleva usted este libro con un fin solidario, la memoria sentimental de nuestra ciudad, recopilada de nuevo por Diego Lopa, uno de los tesoros de esta casa, también de Huelva Televisión. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad y enseguida volvemos para hablar de propuestas musicales. Las Noches del Foro, ese ciclo de conciertos promulgado por la Diputación Provincial de Huelva, que este año nos trae un cartel inigualable y que enseguida le vamos a contar.